Hola a todos, Este es un video en el que voy a explicar rápidamente uno de los ejercicios que se propuso en clase para resolver, digamos, entre una de las preguntas que les planteé en la última clase. Bien, el ejercicio es este que ustedes están viendo aquí, que es básicamente un circuito con dos resistencias, un condensador y una fuente, dispuestos de la manera que se observa. La fuente es un escalón de amplitud BF y lo que se pedía era calcular BCDT. Aquí lo que voy a hacer rápidamente es calcular cuáles son las ecuaciones o cuál es la ecuación diferencial. No voy a calcular explícitamente la solución BCDT, pero voy a hacer la primera parte, que me interesa que todos conozcamos o sepamos hacer de la manera correcta. Bien, si yo me planteo esas ecuaciones, aquí por ejemplo puedo utilizar tanto el método de los nodos como el método de las mallas. Para este caso voy a utilizar el método de las mallas. Y esencialmente la cosa va como sigue. Esencialmente tenemos dos mallas, una malla I sub 1, la malla I sub 1 la tomo a propósito para que coincida con la corriente I sub C del condensador. La malla I sub 2 puede tomarse de esa manera o al contrario, y la convención me da la primera ecuación, que es menos BF más R1 por I sub 2, van en el mismo sentido. De todos modos ahorita vamos a ver la convención de signo. Y esto es más R2, que multiplica por la suma algebraica de las corrientes que están en esa rama donde está R2. En este caso es I sub 2 menos I sub 1. ¿Ok? Y eso es igual a 0. En esta convención de signos, aquí está, este es el más de la fuente, el más de la resistencia R1, el más de R2 y el más de C del condensador. La segunda ecuación sería menos R2, el menos es obvio, por I sub 2 menos I sub 1. ¿Ok? El menos viene de que la lectura de esta malla la estoy haciendo por el lado negativo. Si aquí está el positivo, aquí está el menos. Menos R2, que multiplica I sub 2, que entra por el lado positivo, menos I sub 1, que está entrando por el lado negativo. Bien. Luego más B sub C en este caso, y esto igual a 0. La corriente I sub 1, que es la que me interesa, va a ser igual a I sub C, o igual a, ya lo sabemos por convención y porque se conoce, eso es C por la derivada de B sub C con respecto al tiempo. ¿Ok? Con estas tres ecuaciones podemos calcular la ecuación diferencial asociada. Aquí lo vamos a hacer rápidamente. La primera, de la primera despejamos, vamos a despejar I sub 2. Ok, y eso queda de esta forma. O si despejamos completamente I sub 2, es R2 entre R1 más R2 por I sub 1, y a eso le sumamos más 1 entre R1 más R2 multiplicado por B sub F. Este I sub 2 que está aquí, que acabamos de calcular, lo podemos intercalar aquí adentro y tener una ecuación en I sub 1 y B sub C. Recordemos que I sub 1 es igual a I sub C, entonces esto lo vamos a despejar. Esto nos queda de esta forma, sería menos R2, que multiplica a R2 sobre R1 más R2. Lo que hice fue sustituir aquí, estamos sustituyendo I sub 2 por esta expresión que aparece aquí. Y si arreglamos los términos, me queda, esto sería R2 entre R1 más R2 por I sub 1 menos I sub 1. Entonces eso es R2 entre R1 más R2 menos 1 multiplicado por I sub 1. Y a eso le sumamos el término que aparece aquí. Todavía no he sacado nada del paréntesis. Aquí cerramos el paréntesis, ese es menos R2, y a esto le sumamos B sub C, que lo podemos, en este caso, como no me da espacio de este lado, lo coloco al principio. El orden de los factores aquí no importa, y eso es igual a 0. De aquí todo nos queda en función de I sub 1, que es I sub C,
y me queda BF y B sub C, que son las variables que a mí me interesa. Todo me va a quedar en función de B sub C finalmente. Eso está, lo escribimos aquí. Ya podemos reemplazar, bueno, aquí calculamos esto que está aquí, me queda la expresión de adentro sería menos R1 sobre R1 más R2, el menos R1 por el menos R2, aquí me queda positivo entonces, y me queda C por derivada de B sub C con respecto al tiempo, ese es I sub 1, o I sub C si lo quieren, y esto, este menos R2 multiplica a esta expresión que aparece aquí, entonces me quedaría de esta forma, B sub F, y esto igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. Aquí podríamos despejar esto si lo queremos en función de la derivada. Esto es derivada de B sub C con respecto al tiempo. Sin embargo, esta expresión es igual de simple sacarla si hacemos la reducción por Thevenin de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Quitamos el condensador y entonces tenemos, recordemos que podíamos hacer esto. Al quitar el condensador estaría conectado a un equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin calculado entre estos dos nodos. Si mido la tensión de Thevenin, la tensión de Thevenin es el divisor de tensión R2 entre R1 más R2 por B sub F. Esa es la tensión de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin, acuérdense, hacemos 0 la fuente. Me quedan dos resistencias en paralelo y es la resistencia equivalente que se ve de estos dos nodos. Ese es el paralelo entre esas dos resistencias y me queda esto. Aquí tenemos, este es RTH, etcétera, y este es el paralelo. El paralelo, pues, si lo calculamos, el inverso de la suma de los inversos, eso me queda R1 por R2 sobre R1 más R2. Bien, si vemos esta ecuación y calculamos, igual hacemos una mallita aquí, calculamos, pues nos va a dar la expresión de aquí arriba. Ese es a esta ecuación se debe llegar para poder calcular BCDT. Después aquí lo que necesitamos es calcular la transformada de Laplace. Recordemos que aquí la transformada de Laplace de la derivada es S por BCDS menos BC en 0. El cálculo de BC en 0, a los que lo calcularon, pues se supone que BF antes de 0 está constante en 0. Al hacer eso 0, este circuito solo disipa y la tensión del condensador debería ser 0. Ese es BC en 0 menos, BC en 0 más es igual y es igual a 0 también. Entonces con eso resolvemos este problema. Bien, esto creo que les da parte de la solución. De todos modos lo verificaremos en clase. Adiós, gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente video, o me escucharán en el siguiente video para hablar del siguiente.